bienvenidos a mi canal. Bueno, pues sí, vamos a empezar con Gestamp, que como vemos este es el gráfico mensual y ayer tocó ese soporte importante de la zona de la horquilla del 250. Como vemos, el valor está encajado entre la horquilla del 460 y el 250 desde el 2021. Ayer tocó esa zona del 252 exactamente y bueno, pues vamos a ver ahora el gráfico diario cómo reaccionó tras ese toque a ese 252 que es soporte. Como vemos, dejó una vela bastante importante, un martillo con un volumen bastante importante también. Hoy ha dejado una vela muy interesante, si bien es cierto que mientras que no sea capaz de romper esa zona del 270, pues bueno, parece que de momento no va a confirmar ese inicio de un rebote desde esa zona de cierta importancia que mínimo pues la debería llevar otra vez a esos entornos de los 3 euros donde chocó esta última vez y de donde corrigió hasta esta zona del 252. Así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Se pone interesante Gestamp en caso de ser capaz de romper esos 270 con ese soporte tan importante que ha tocado. Si confirma esa rotura del 270, iniciará nuevo tramo de rebote hasta esta zona de los 3 euros, por donde pasa también la media de 200 sesiones. Así que bueno, interesante se pone Gestamp, así que habrá que ir actualizando la información del valor. Bueno, ¿y Tubacex qué está haciendo? Pues como ya comenté, parece que hizo un pullback una vez rota toda esta formación, esta alcista de largo plazo, confirmada esa rotura de nuevo de esta zona. También rompió, si bien es cierto que fue capaz de recuperar ese soporte de los 294, bueno, pues parece que una vez roto toda esta secuencia tras la caída desde la zona de los 320, en la horquilla del 320, pues ha hecho un pullback hacia la media de 200 sesiones, justo chocando en el 50% de corrección de todo ese impulso bajista que ha creado el valor de la horquilla del 320 hasta esta zona de los 280, de la horquilla del 280. Y bueno, pues una vez hecho ese pullback, parece que reanuda las caídas. De momento ha sido capaz en la sesión de ayer y de hoy de aguantar ese soporte del 284 y bueno, veremos a ver cómo va afectando durante esta semana y cómo va cerrando, porque bueno, pues lleva ya 2 sesiones por debajo de ese soporte de los 290, completado ese pullback hacia esa media de 200 sesiones y 50% de corrección desde la caída de la horquilla del 320. Así que bueno, veremos a ver cómo va evolucionando el valor. Mientras no sea capaz de superar esa zona del 50%, que estaría en torno a los 306, bueno, pues la posibilidad de iniciar un tramo bajista desde esta zona es alta, hacia esa zona de los 60, a esa horquilla de los 60, como ya comenté en vídeos pasados. Entonces, bueno, iremos viendo y actualizando la información del valor. Bueno, y Acciona Energía, que pues al igual que Gestamp, chocó en una zona de soporte muy importante, en esa zona de los 18 euros. Tras ese toque, bueno, pues ha rebotado con cierta fortaleza, ha sido capaz de superar la tendencia bajista de más corto plazo que traía desde junio, ha sido capaz de superar el primer soporte de los 19.20, ha sido capaz de superar el segundo soporte de los 19.70 en intradía, si bien es cierto que no ha conseguido cerrar por encima de este nivel. El volumen parece que va aumentando, si bien es cierto que debe ser capaz de superar esta zona del 19.70, a ver si esta semana consigue cerrar por encima de ese nivel. Si lo hiciera, sería una buenísima señal de cara a crear un impulso ya que la llevaría hasta esta zona de los 22, los entornos de los 22 euros, por donde pasaría la media de 200 sesiones y los dos toques a ese 22-22 que hicieron de doble techo y que desde donde inició
este tramo correctivo que le ha llevado a los entornos de los 18 euros y sería capaz, una vez superado ese 19,70, de iniciar ese tramo alcista que la llevará a ese nivel. Bueno, pues parece que rebota con cierta fortaleza, iremos viendo la evolución del valor. Y por abajo, bueno, pues de momento un síntoma de fortaleza en este rebote pues sería no perder ya esa zona del 19,20 y sobre todo esa zona del 18,80, que es el mínimo de la vela que hizo ayer. Y bueno, pues sería interesante no perder ya ninguna de esas dos zonas y, como he comentado, esta semana acabar por encima de ese 19,70. Bueno, ArcelorMittal, que es otra que estaba, como ya comenté, cerca de soportes importantes, en este caso es la zona de los 20 euros aproximadamente, por donde pasa también esa parte baja de esta figura de consolidación que trae el valor. Por ahora está intentando superar esa zona del 21,16, pero no es capaz, con lo cual parece que pueda iniciar un nuevo tramo correctivo en búsqueda de esos 20 euros aproximadamente para coger impulso y ser capaz de romper al menos esa zona de los 21,16, que por el momento pues lleva esta semana y parte de la pasada enfrascada en ese rango tan estrecho y es incapaz de superar esa zona. Al contrario, por abajo pues sí que ha perforado esa zona del 20,50, esa horquilla del 20,50 que, bueno, pues a pesar de perforarla la recupera en intradía, pero bueno, sigue sin ser capaz de superar ese 21,16, con lo cual, bueno, pues parece que está dando cierto síntoma de tener que bajar a coger un poco más de impulso. Así que bueno, iremos actualizando la información del valor. E Inmobiliaria Colonial, que parece que está haciendo un suelo en los entornos, suelo redondeado entre la zona de los 5,30 y los 4,10. Bueno, pues está en esa segunda parte de esta estructura, estaría intentando arrancar esa segunda parte de la formación, en cuyo caso sería romper la horquilla del 6,40, como vemos aquí, zona importante, y de ahí arrancaría hacia la siguiente zona, estaría en torno a la horquilla de los 8,70. Este es el gráfico mensual. Como vemos, bueno, pues parece que está haciendo esa formación. Lleva desde 2020 enfrascada en esta zona. Entonces, bueno, vamos a ver el gráfico diario. Y el gráfico diario, bueno, pues parece que está haciendo un triángulo de consolidación. Hoy ha tenido un escape alcista bastante importante, chocando en esa zona por donde pasa todas esas medias exponenciales y de donde ha chocado y no ha podido cerrar por encima de las mismas, dejando este gap que, bueno, pues como yo he comentado ya en muchas ocasiones, bueno, pues los gap no son buen negocio para los valores, ya que los frenan. Entonces, bueno, pues ¿qué esperar ahora del valor? Lo que parece que puede hacer, ya que ha chocado con esa zona de las medias y la evolución de la sesión de hoy lo que indica es que pueda cerrar ese gap y de nuevo retomar ese impulso que ha arrancado desde los entornos de los 5 euros. Por indicadores, como vemos, bueno, está en una situación muy interesante, ya que se está enfrentando a zonas de cambio. El Easy Move ya ha cortado la línea 0, el Directional Move está muy contraído, a punto de cortar al alza, el Vigía exactamente igual, a punto de cortar al alza, y el Concord ya lo ha hecho. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Valor interesante de cara al medio largo plazo. En el momento que sea capaz de cerrar este gap y reanudar ese impulso alcista, el siguiente objetivo será romper esta zona de las medias exponenciales, y si es capaz de superar esa zona sería una muy buena noticia de cara a el impulso que creara el valor. Y la siguiente zona estaría en los 5,71, donde tiene esta zona de techo que la llevó a esta zona, a crear ese impulso que la llevó a los entornos de los 5 euros, donde ha rebotado el valor.
Entonces, bueno, pues muy interesante este valor de cara al medio y largo plazo, incluso al corto también, ya que en el corto plazo se puede esperar ese cierre del gap y teniendo un mínimo tan claro y un soporte tan claro como sería este mínimo, entonces bueno, sería muy interesante de cara a poder incorporarse en el valor, entrar en esta zona de gap con la idea de, como he comentado, romper esta zona de donde ha chocado hoy y dirigirse hacia la zona de los 5,71. Bueno, pues sigue esta formación, como ya he comentado, de largo plazo, de suelo, lo vemos aquí, desde el 2010, y bueno, pues como ya he comentado, valor interesante que habrá que ir actualizando la información del valor. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos, atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y un saludo, buenas noches.